Bendito sea nuestro Padre, quien está nuestra fe y nuestra esperanza mediante de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro servicio de lectura número 131 del viernes 16 de agosto de 2024. Hoy tenemos la continuación de nuestra introducción al libro de Levítico, visto desde Hebreos, tercera parte. Estamos viendo el libro de Levítico desde Hebreos, explicado, expuesto por el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, en concordancia, como ya también lo hemos visto, la comunión en santidad por la gracia de Dios mediante un camino vivo y nuevo, que se propone el libro de Levítico y que confirma, ratifica el libro de Hebreos a través de la obra de Jesús. Un libro en el cual vemos sombra y figura de los bienes venideros, y el libro de Hebreos donde vemos el cumplimiento de ello en Cristo Jesús. Hemos visto hasta ahora 5 puntos. No, es necesario que veamos estos 5 puntos ya aquí resumidos solamente por enunciados. El primer punto que hemos tratado es el propósito del sacerdocio levita era para que ministrase en favor del pueblo, de parte de Dios, y se presentasen delante de Dios para luego ministrar en su presencia, de acuerdo a Hebreos 5, 1 al 10. El segundo punto que tratamos es el sacerdocio levita. Ministraba una ley que no es de fe, ni da esperanza para salvación, como dice Hebreos 6, 13 al 20. El tercer punto que tratamos habla acerca de los sacerdotes levitas, ministraban según una ley que nada perfeccionó, Hebreos 7, 19. El cuarto punto tratado fue los sacerdotes levitas servían a lo que era sombra y figura de las cosas celestiales, Hebreos 8, 1 al 3. El punto número 5, que fue el que tratamos el día de ayer, las ordenanzas de culto y un santuario terrenal no perfeccionaron en cuanto a la conciencia a los que se ocupaban en ellas. Hebreos 9, 1 al 17. Y anoche resaltamos la trascendencia de la justicia por la fe y el creer de todo corazón al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, viéndolo desde el mismo testimonio que el Espíritu Santo también ha dado a través de los profetas y de los apóstoles, a través de los libros que se encuentran en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, la sola Escritura, acerca del verbo de Dios, del verbo hecho carne. Continuamos nuestra introducción al libro de Levítico, en nuestro punto número 6. El sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo con sangre ajena. El Espíritu Santo nos dice acerca de esto en Hebreos 9, 23 al 28 lo siguiente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Recordemos que aquí está hablando, ¿no?, de todo esto que vamos a estar viendo en el libro de Levítico. Era sombra, era figura de las cosas celestiales. Ellas señalaban o anunciaban de antemano lo que acontecería mediante la obra de Cristo, solo Cristo. Recordemos que también estamos trabajando en la sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo la gloria de Dios. Entonces, la ley, en este caso, a través del libro de Levítico, nos está mostrando todas esas figuras de las cosas celestiales que, gracias a Dios, todas ellas, en cuanto a los sacrificios y dicho por el mismo Señor, se cumplieron, como él mismo se lo expresó a los apóstoles,
cuando se les apareció durante esos 40 días y 40 noches, después de haber sido resucitado, como también el Espíritu Santo dejó escrito acerca de la trascendencia de la resurrección de Jesucristo y de la necesidad de creer que el Padre levantó a su Hijo de los muertos para que nuestra fe y nuestra esperanza estén en Él, para que esta fe no sea en vana, para que la predicación no sea en vana, para que la gracia no sea en vano, para que la escritura no sea en vano. ¿Por qué razón? Porque si Cristo no ha resucitado o no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y ciertamente estaríamos entonces, como dice el Espíritu Santo, en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. El Padre ha levantado a su Hijo y le ha dado gloria y majestad. Entonces aquí vamos a estar viendo en el libro de Levítico todas estas figuras de las cosas celestiales, pero que Jesús expresándolo dijo lo siguiente: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay aspectos de las cosas, de esas figuras de las cosas celestiales que fueron purificadas con sangre, consagradas con sangre, mediante el sacrificio de animales inocentes, por eso con sangre ajena. Hay cosas que todavía faltan por cumplirse en cuanto a la obra expiatoria. Como es bien sabido, en el libro de Levítico se encuentra lo que es conocido como el día de la expiación. En este caso, refiriéndose el Espíritu Santo al día también en que el pueblo de Israel va a disfrutar de la verdadera libertad, el día de que Dios, por medio de su Santo Hijo nuestro Señor Jesucristo, del Verbo de Dios, expíe el pecado de Israel, quite la iniquidad de Israel en un solo día, como está figurado allí en el libro de Levítico a través del día de la expiación. Entonces hay algunas cosas que todavía hacen falta, por eso Jesús expresó diciendo que verdaderamente es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, y que no pasará en la ley hasta que todo lo que está escrito de él en la ley se cumpla. Entonces, a eso hace referencia la primera parte de este versículo 23, cuando dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, con sangre, dice, pero las cosas celestiales mismas, refiriéndose a la obra de Dios por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, dice, con mejores sacrificios que estos. Porque recordemos que mediante la sola escritura, el Padre nos ha dado testimonio de su propósito de tener una familia constituida por hijos e hijas santos y sin mancha, para que ellos sean para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso entonces también hablamos de la sola gracia y del solo propósito, que todo sea para alabanza de la gloria de Dios. Este versículo nos está diciendo en su segunda parte que las cosas celestiales mismas, el mismo propósito del Padre de tener una familia, de tener hijos e hijas que fuesen redimidos y presentados delante de él por medio de su santo Hijo Jesucristo. Esos mismos propósitos de Dios fueron hechos a través de la obra y del sacrificio de Cristo. Recordemos cómo se presenta el mismo Señor diciéndole a su Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, nuevamente veamos el versículo 23, lo leemos. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
y solamente hablamos del propósito de Dios en este caso, porque sabemos, ya hemos entendido que Jesús, habiendo traspasado el cielo, se presentó delante de la misma presencia gloriosa de su Padre, en el cielo mismo, con su propia sangre. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, refiriéndose que no entró en el santuario erigido por Moisés, de acuerdo a lo que hemos visto en el libro de Éxodo, que vamos a ver luego cómo este santuario lleno de la gloria de Dios es consagrado y purificado también mediante la sangre de los animales inocentes. Pero aquí dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Y habla nuevamente, figura del verdadero. Figura del verdadero. Porque la manera correcta de entender todo lo acontecido en Levítico es entenderlo como el Espíritu Santo lo explica aquí. Todo eso era figura del verdadero. Cristo no entró en el santuario, en el tabernáculo erigido por Moisés en el desierto. Ahí no entró Cristo. Él no entró en ese santuario. Y se lo coloco nuevamente resaltado en amarillo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Y esto también nos da, amados hermanos, la certeza de que ciertamente, si bien no lo vemos, creemos al testimonio que el Espíritu Santo está dando acerca de que hay un santuario verdadero. Porque recordemos también lo que el Señor le dice a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Moisés fielmente lo hizo así. Y aquí está diciendo el Espíritu Santo que el cielo mismo, en el cielo mismo se presentó el Señor. Él entró en el cielo mismo, en ese santuario verdadero, no hecho de mano, no de esta creación. Y se presentó, dice, se presentó ahora por nosotros ante Dios. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, haciendo referencia, aquí lo va a hacer, dice, no muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Y esto, mis amados hermanos, está, vamos a colocarlo así, en este color, para que podamos entender de qué está diciendo, qué está hablando el Espíritu Santo en este pasaje. Y eso que dice que era cada año, pero desde el día en que se constituyó, se erigió el tabernáculo y se consagró a el sumo sacerdocio según el orden de Aarón, por descendencia, y también tener en cuenta que fue sin juramento, ellos entraban una vez al año en el lugar santísimo. Pero eso lo hicieron muchas veces, hasta cuando el templo finalmente, ya el templo que había sido reedificado por Herodes, que fue santificado por el Señor Jesucristo, refiriéndose a él como diciendo que derribasen este templo y en 3 días lo volvería a levantar. Ya hablaba de él mismo, como el santuario mismo, como el templo mismo, donde reposaba la gloria de Dios. El verbo de Dios, el verbo hecho carne, Jesucristo, que vino en carne, manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Pero sin embargo, Él santificó ese santuario, ese templo que había sido reedificado por Herodes, que se había convertido, como él mismo lo dice, en cueva de ladrones. Él hizo un rejo, sacó los animales, volcó las mesas de los cambistas
y a todos los que estaban allí con su doctrina, como dice el apóstol Pablo, reprendió con toda paciencia y doctrina y dijo, esta casa es casa de oración para todas las naciones y ustedes la habéis vuelto cueva de ladrones. Él aún santificó ese santuario terrenal que era figura de él. Pero luego dijo que ese santuario terrenal que él había santificado por su palabra, ese santuario sería destruido cuando dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, que no sea derribada. Y eso ciertamente ocurrió a manos de los ejércitos, del ejército romano, como es conocido dentro de lo que se llama la escatología, los eventos que tuvieron lugar posteriores a las profecías dadas por Jesús, por nuestro Señor. El año 70, la destrucción del templo de Jerusalén. Pero fue entonces hasta ese día en que ese templo fue destruido, que los sumos sacerdotes entraban una vez al año. Por eso dice muchas veces. Aquí no está haciendo referencia al continuo sacrificio, que era todos los días, como lo vamos a ver en Levítico, sino a ese que era una vez al año. A ese que precisamente ha de cumplirse para con el pueblo de Israel cuando el Señor Jesucristo venga, como dicen las Escrituras, por segunda vez. Y ese día, cuando venga por segunda vez, expiará el pecado de Israel, quitará de Israel la iniquidad, apartará de Israel la iniquidad y presentará delante de su Padre a Israel. Y todo Israel será salvo. Así está escrito. No sin antes haberse presentado en el cielo mismo. Y él dice, el Espíritu Santo, lo dice, se presentó ahora, porque estaba haciendo referencia a lo que antes era figura, el verdadero. Y dice que, y no para ofrecerse muchas veces, entonces ya aclaramos a qué hace referencia ese muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y aquí, mientras estoy leyendo este pasaje, esta primera parte del versículo 26, me recuerda el hecho de que Moisés, Dios le mandó golpear la piedra, la roca, para que brotase agua por la cual el pueblo bebiese, y quedó escrito que esa roca es Cristo, de la cual hemos bebido todos. Y dice que Israel bebió de esa roca espiritual que le seguía, y la roca es Cristo. ¿Y por qué Moisés la golpeó? Porque se estaba refiriendo a ese acontecimiento de los padecimientos de Cristo, como bien fue profetizado por los profetas, anunciado de antemano, como dice, ellos anunciaron de antemano los padecimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras él. Por esta razón, cuando Dios manda a Moisés que le dé agua de beber al pueblo, pero que en esta ocasión hablase a la roca, no que la golpease, Moisés golpea la roca, y esa, dicho por la misma escritura, la sola escritura, por el testimonio del Espíritu Santo, fue la razón por la cual Moisés no entró en la tierra prometida. Porque el sacrificio de Cristo, golpear la roca, no ha de hacerse muchas veces, ni dos veces, sino que fue una sola vez. Porque Dios manifestó a Moisés que él estaría sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si Moisés hubiera golpeado
a Dios mismo, en una figura de que Jesús se padecería por nuestros pecados, una vez y para siempre. Por eso aquí nos recuerda este primer punto de esta primera parte, este versículo 26, que hemos de saber, mis amados hermanos, que no habrá dos veces la cruz. La cruz ha sido una vez y para siempre. De ahí que dentro de las advertencias que el Espíritu Santo nos da acerca del cuidado de esta salvación tan grande, nos advierte el Espíritu Santo que no habrá más derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. No habrá otra segunda crucifixión, no habrá otro segundo padecimiento. Pero ciertamente el Espíritu Santo testifica en la sola escritura que nuestra falta de obediencia, la falta de estar involucrados y comprometidos en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con el Señor Jesucristo, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, en nuestra comunión y perseverancia en la fe con todos los santos, la falta de compromiso, la falta de estar involucrados y comprometidos con la obra de nuestro Padre, ha dado lugar a mucho mal ejemplo, mucho mal testimonio y un mal uso de la palabra. Y eso, amados hermanos, es como si expusiésemos nuevamente a Jesús para que sea golpeado por segunda vez. Pero el Espíritu Santo advierte que eso no volverá a pasar. Que solo tenemos un solo sacrificio, solo una cruz. No habrá dos veces. Ya la sangre fue derramada, no se derramará dos veces. Y nos queda el ejemplo de Moisés. No golpear la roca dos veces. La primera la golpean, la segunda era para que le hablasen y la piedra brotaría el agua de vida. Juan, dice el Espíritu Santo en esas advertencias acerca del cuidado de esta salvación. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y expresa, parafraseado, se lo menciono, cuán gran castigo recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada, porque no habrá más remisión por los pecados. La sangre de Jesús no será mala dos veces. Por eso el Espíritu Santo, por la sola escritura, nos habla acerca de la obra de Cristo, de la única obra, y no habrá dos. Un solo sacrificio para expiar el pecado, para perdón de los pecados. ¿Por qué entonces, preguntamos, habrá para Israel la expiación? Porque está anunciado y profetizado. Ha sido prometido a Abraham que en su simiente, su descendencia, sería santificada, expiada de su pecado. Y entre tanto tenga lugar esto, el Evangelio, como dice el Espíritu Santo, como lo testifican los profetas, el mismo Señor,
Y el apóstol Pablo, el evangelio ha sido anunciado a los gentiles para que el pecado de los gentiles sea expiado. Y luego dice, todo Israel será salvo. Primero dice, entrará la plenitud hasta que entre la plenitud de los gentiles, cuyo pecado le haya sido expiado, cuyos pecados le hayan sido perdonados por la sangre de Cristo, por esa única vez en que la sangre de Cristo fue derramada. Y luego dice, luego todo Israel será así. Dice el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero lo que el Espíritu Santo nos testifica a través de la carta de Hebreos es, pero ahora, en la consumación de los siglos, y aquí quiero resaltar algo, lo voy a colocar en verde. Dice que está usando, se presentó ahora, dice, para presentarse ahora. Y esto, mis amados hermanos, hace referencia a ese continuo servicio que el Señor Jesucristo está haciendo ante su Padre en calidad de sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por el pueblo de Dios, por la iglesia y para salvar perpetuamente hasta el cumplimiento de los tiempos a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, y luego dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si bien él va a expiar el pecado de Israel cuando venga por segunda vez, y todo Israel que creyese será salvo, porque se mantendrá la palabra del Señor cuando dijo, el que creyere fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Definitivamente eso no será quitado por causa del pueblo de Israel. Una vez que Jesús habló, tu palabra no puede ser revocada. No puede ser abrogada. Porque es el verbo de Dios hecho carne. La palabra misma de Dios que ha dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y eso se cumplirá tal cual como él lo dijo, sin excepción. Pero al haberse presentado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, lo está haciendo hoy, ahora, con todos aquellos que creen en él, conforme las escrituras, como ese cordero de la expiación que derramó su sangre, como él mismo lo dijo, esta es la sangre que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Versículo 27 dice, y de la manera que está establecido. Por eso es que este versículo 27 se explica en función del sacrificio único de Cristo, de ese una sola vez. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso el apóstol Pablo, cuando predica en Atenas, dice que Dios le ha prefijado al hombre el término de sus días. Les ha dado un lugar donde habitar, pero también les ha dado un término de días, porque no contenderá su espíritu con el hombre para siempre.
y le ha determinado un día también en el cual le juzgará por Jesucristo, pero también le ha provisto de la gracia y de la fe por Jesucristo para salvarle. Por eso dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme al Evangelio. Y Pablo bien dice, conforme a mi Evangelio, porque recordemos que hay que preservar la revelación del fundamento apostólico. No es como si alguien hoy dijera, es que este es mi evangelio. No, los ministros de hoy día está escrito por el Espíritu Santo que se han de sujetar al evangelio que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y quiero aquí también hacer un paréntesis. Recordemos que la paga por el pecado es la muerte. ¿Qué debería pasar si Dios obrara con su justicia ante el pecado que se comete en el mundo? Por niños, por muchachos, por jóvenes, por adultos, hombres y mujeres, adultos, ancianos, gente de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas, deberían y deberíamos habernos muerto, caídos, sin vida, sin aliento en nuestras narices. Pero ¿qué ha pasado entonces? Ha sido la misericordia de Dios, que se acuerda que somos polvo, que fuimos tomados y que venimos ciertamente de la descendencia de Adán, el cual fue formado del polvo de la tierra para ser un ser viviente. Entonces Dios se acuerda de que somos carne del polvo y que ciertamente en esa sentencia de la justicia de Dios, bajo esa condenación y bajo esa maldición, el hombre pecador, al morir, volverá al polvo de donde fue tomado, pues polvo es y al polvo volverá. Y quiero decir algo, según la gracia de Dios y el entendimiento que tenemos de las Escrituras. Hay gente que prefiere sus honras fúnebres bajo el decreto de maldición. ¿Me hago entender? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué debería entonces pasar ante todo pecado que se cometa? El hombre debería caer muerto inmediatamente. Hablo de que no estoy hablando de la muerte espiritual, sino que debería morirse. La paga por pecado es la muerte, pero la misericordia de Dios, a través de la obra de Cristo, como Él no quiere que nadie se pierda, a pesar de que el hombre está pecando, Él obra y está trabajando, dice, está guiando a los hombres al arrepentimiento en su paciencia, en su bondad y en su longanimidad. Y entonces el hombre no muere físicamente, porque lo justo es que el hombre debería morirse físicamente, pero no muere físicamente de inmediato. ¿Por qué? Porque ahí obra la misericordia de Dios y su propósito de que el hombre sea salvo. Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad.
procedan al arrepentimiento mediante el conocimiento de ese único y solo sacrificio y derramamiento de sangre expiatoria de Cristo. Pero ya deberíamos estar muertos. Una sola vez. Y después de eso sí, el juicio. Pero ustedes, mis amados hermanos, podrán ver lo que le fue dicho a Adán, que moriría por haber pecado. Ciertamente fue en Cristo que quien llevó esa sentencia de la severidad de la justicia de Dios. Durante sus 33 años, dice que nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. El que no hizo pecado, entonces lo hace pecado y muere. Una sola vez. Lo único que tenía que pasar era que se cumpliera que Dios cargase sobre él el pecado de todos nosotros y toda la severidad del juicio de Dios, de la ira de Dios, vino sobre Jesús y él muere. Pues consideremos, amados hermanos, que eso es lo que debería pasar a cada uno de nosotros. Porque cuando Judas entrega a Cristo, le besa y él dice, con un beso me entregas, le parafraseo. Y los alguaciles y la guardia le toman y le llevan para ser escarnecido. Dios carga sobre Cristo el pecado de todos nosotros y en unas horas más adelante Él muere en la cruz, como está escrito en el 27. Jesús murió de la manera que está establecido para los hombres, que mueran por su pecado. Y después de esto el juicio. Y todo este 27 se cumplió en Jesús cuando Judas lo entrega. Y es escarnecido. Y padece conforme a las escrituras. Los padecimientos del siervo de Jehová, todo ese sufrimiento y todo ese padecimiento, porque Dios cargó el pecado de todos nosotros en él. Él muere, amados hermanos, cerca de la hora novena. Él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Porque eso es lo que debe pasar en cada uno de nosotros por nuestro pecado. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Por la misericordia de Dios y porque ya Dios dio a su Hijo amado Jesucristo por todos nosotros, para que ninguno de nosotros se pierda, todos seamos salvos por él. Pero cuán arrogante es el hombre, mis amados hermanos. ¿Cómo hemos sido de arrogantes? Que aún todavía quienes hemos recibido el conocimiento del Evangelio y la sola palabra de Dios, donde Dios manifiesta y da a conocer el testimonio acerca de su Hijo, aún aquellos que lo hemos recibido, todavía pecamos. Deberíamos morirnos. Deberíamos estar muertos. Debería cumplirse el 27.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, porque la paga del pecado es la muerte. Y después de este juicio que será ciertamente por causa del pecado. Pero la arrogancia aún de nuestro corazón, nuestra altivez de corazón, en esa arrogancia somos permisivos con la desobediencia a la sabiduría de Dios. Porque toda desobediencia es pecado. ¿Y qué debería pasar? Morir. Pero ¿qué pasó? Por causa de la gracia de Dios y de su justicia por medio de la fe en Cristo, pues que lo que ya estaba establecido para los hombres se cumpliera en Cristo. Así también dice, Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Oremos. Padre, perdónanos. Y esta petición te la hacemos conscientes de que deberíamos estar muertos, que deberíamos haber muerto la primera vez que pecamos. Ya hubiese sido por palabra, ya hubiese sido por pensamiento, por ignorancia, por omisión, por incredulidad, por necedad, hubiéramos muerto. Y aún, Padre, perdónanos porque conociendo el testimonio que has dado por la sola escritura acerca de tu Hijo, y habiéndonos dado por tu Hijo abundancia de sabiduría, buen fundamento para la fe y perseverancia en ella, aún nos falta mucho juicio, por lo cual también erramos, pecando. Deberíamos morir como está establecido por la paga del pecado y después de este juicio. Padre, perdona. Perdona a tus hijos y a tus hijas que han pecado. Perdona a tus siervos y a tus siervas que han pecado. Y aún a tu pueblo Israel que ha pecado. Al pueblo gentil que ha pecado. Porque ciertamente todos hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Seas tú veraz, Padre, todo hombre mentiroso, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y en el juicio no haya quien ciertamente pueda presentarse para justificarse delante de ti. Que sea, Señor, solo por Cristo, en quien se cumplió esa veracidad y severidad de tu juicio, porque Él, Señor, sobre Él tú cargaste nuestro pecado, Él llevó nuestros pecados y murió.
conforme a las escrituras. Perdónanos. Límpianos con la sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y permite que por el Espíritu Santo comprendamos la gracia, porque donde abunda el pecado que debería causar la muerte inmediata de todos los hombres, sobreabunda la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.